esos aranceles, doctor Bedoya? Buenos días. Muy buenos días, Ventura, y muchas gracias por el espacio. Mire, realmente es una muy mala noticia para la relación entre los Estados Unidos y Colombia. Para que su audiencia se dé una idea del sector agropecuario, que es lo que representa la Sociedad de Agricultores de Colombia, se exporta a los Estados Unidos en promedio más de 3.640 millones de dólares. Eso es una canalada de plata, como dice. Y de esos 3.640 millones de dólares, tenemos productos tan importantes como las flores, como el café, como el banano, el aguacate Hass, la tilapia, el limón Tahití, azúcar, la panela, algo de productos de palma y muchos otros productos más, plátano, banano, etcétera. Todos estos productos pues ahora van a tener un arancel del 10% al entrar a los Estados Unidos. Y de todos esos sectores, pues obviamente dependen cientos de miles de puestos de trabajo. Claro, aquí no hay que decir que se va a caer el empleo ya, porque hay que ver qué pasa con los mercados, porque a muchos otros países les pusieron o aranceles similares del 10% o inclusive aranceles superiores. ¿Esto qué implica desde el punto de vista del consumidor para la persona que nos está oyendo, para el consumidor en Estados Unidos? Pues que en principio todos los productos que Estados Unidos importa de algunos países van a subir 10%, de algunos otros subirán 46%. Y a ver el consumidor cómo reacciona. ¿Por qué? Porque Estados Unidos el año pasado tuvo una inflación cercana al 3%. Imagínese usted que ahora de un guanabanazo todo lo que va a importar, o la gran mayoría de cosas, por lo menos los productos de Colombia, van a subir un 10%. Pero hay una cosa que nos preocupa muchísimo. En el caso de México, por lo que están trabajando con Estados Unidos en la frontera, a México no le impusieron aranceles. Entonces le voy a dar un ejemplo muy práctico. En el caso de nuestras exportaciones del aguacate Hass, que son más de 150 millones de dólares que se exportan allá. Es un sector que genera casi 80.000 empleos directos en 220 municipios de Colombia. Como los mexicanos no tienen arancel, cada tonelada de aguacate Hass pues obviamente no va a pagar el impuesto al entrar a Estados Unidos, pero el aguacatejas de Colombia va a pagar el 10. Ahí sí que nos ponen una gran desventaja, porque entonces los que compraban el aguacate a los colombianos, pues van a decir, me da pena, pero yo ahora se lo compro más a los mexicanos porque no pagan arancel, o entonces venga y me bajan los precios ustedes. Ese es el tipo de cosas que habrá que medir el impacto ya en la medida que esto se empiece a materializar y ver qué tanto nos termina impactando. Habrá que ver si hay beneficios como se espera en el caso del café, porque Vietnam, que es el proveedor número 3 de Estados Unidos, tiene un arancel del 46% y Colombia el 10%. Entonces uno diría, bueno, de pronto Colombia y Brasil van a llenar el espacio que deja Vietnam. Así que esto toca monitorearlo permanentemente, pero evidentemente es una pésima noticia para la relación entre los dos países. Usted ha hecho, doctor Bedoya, una explicación didáctica y muy fácil con el tema del aguacate. Ahora, para que la gente lo sepa, el arancel no lo paga el exportador, lo paga el importador y el importador lo traslada al consumidor final. Pero he notado algo, doctor Bedoya, y se lo digo porque con usted podemos hablar de estos temas. Yo he escuchado muy poca reacción al interior de Estados Unidos defendiendo al consumidor. No lo escucho. Claro, ese es un muy buen punto, porque pues, digamos, en estas cosas, los consumidores, de nuevo, acuérdense que esto no era inmediato, sino que daban unos días para que empezara a sentirse, y el consumidor seguramente se manifiesta a través de sus congresistas o de las noticias, pero se acordará de mí cuando ya empiecen a verse los aranceles en los supermercados, en los precios de los supermercados o de las ventas, pues evidentemente ahí sí seguramente vendrá o la incomodidad del consumidor o simplemente la resiliencia del consumidor. Esta mañana en alguna emisora escuchaba lo de la China. Los aranceles de la China
para los teléfonos celulares, por ejemplo los iPhone. El 90% de los celulares de Apple se hacen en la China. Imagínese toda esa mano de iPhones que ahora van a tener que vender en Estados Unidos, los que lleguen nuevos, no los que tienen en las tiendas, que esos ya habían entrado. Eh, ¿Qué va a pasar con el consumidor o los vehículos? Y en este caso la comida, el Sí, banano colombiano va a tener un arancel del 10% y habrá que ver el consumidor que reacciona. Y fíjense que el ejemplo es muy bueno, porque uno dice, bueno, el exportador no lo va a pagar, pero venga, hagamos un ejercicio usted y yo. Usted es el que me compra a mí el banano, sí, y yo soy el exportador. sí, Entonces usted, cuando lo importa de Colombia, va a tener que pagar el arancel. Entonces usted dice, bueno, yo se lo voy a trasladar al consumidor porque yo no me voy a quedar sin el margen que tengo hoy. claro. Y se lo clava al consumidor y el consumidor se lo aguanta. Listo, Eh, no pasó nada. Primer escenario. Segundo escenario, usted se lo pasa al consumidor y el consumidor empieza, uy, no, Ventura, es que eso está muy costoso y empieza a reducirse el consumo de banano. Ahí claro, ya tenemos problema. O tercero, cuando empiece usted a pasarlo al consumidor y el consumidor empieza a echar para atrás, entonces usted me va a decir a mí, oiga, no, Jorge Enrique, ahora necesito que me venda el banano un 10% más barato. Entonces, esas dinámicas de mercado es muy temprano para saber qué es lo que va a ocurrir, porque habrá productos, ayer hablaba con alguien del café, pues el consumidor gringo no se toma el café verde, no se lo no, toma, pues el que toma va al Starbucks o compra el café ya tostado, embolsado y demás, y pues habrá que ver qué pasa. Y acuérdese que el café ha subido mucho en el mercado internacional, como ha subido el cacao. Entonces, este incremento del café le va a generar al consumidor que diga, ya no tomo más café. Es muy temprano para saberlo. Pero como le van a subir el arancel a todos los productos que los ciudadanos norteamericanos consumen, y entonces es como cuando usted vaya a ese mercado. Uy, no, se puso caro el café, se puso caro el banano, se puso caro el aguacate Hass, pero también se puso caro el carro que yo quería comprar. Entonces todo le empieza a subir sí. y entonces ahí es donde normalmente ¿qué hace la gente? Pues si tiene el bolsillo apretado, pues empieza a dejar de consumir o a Claro, reducir el consumo de ciertos productos y ahí es donde veremos qué es lo que pasa a nivel mundial. cambio de consumo. Ahora bien, lo otro, la otra figura, doctor Jorge Enrique Bedoya, porque usted es Jorge Enrique, es esta, que el importador le diga al exportador, bueno, vamos a partir el aumento, 5 lo asumes tú y 5 lo asumo yo, para que el consumidor final no sienta el golpe duro. También puede ser. También puede ser, pero imaginémonos entonces, ya es el tema de lo que llaman los empresarios el margen de ganancia. Sí, Entonces, si el margen de ganancia no le da para reducirlo, pues entonces ahí sí fregados. ¿Sí me entiende? Y sí, obviamente ahí es donde viene esa dinámica de mercado que como dicen, cada niño con su balón. Es muy distinto para cada empresario, es muy distinto para cada sector, porque pues evidentemente esto es una lógica de mercado. Y como hay países que les pusieron más arancel que otros, por ejemplo el caso del café, entonces alguien dirá, uy, no, para nosotros es una gran oportunidad. A nosotros nos pasa, por ejemplo, con el caso de la tilapia. La tilapia que se produce en Colombia, el departamento de Huila, sale prácticamente casi toda para Estados Unidos, para los estados de la Florida y de Nueva York. Es tilapia fresca. ujú, A la China y a Vietnam, para los pescados que ellos exportan a Estados Unidos, que son congelados, les pusieron arancel muy alto. Y a nosotros el 10. Entonces uno dice, venga, de pronto hay una oportunidad de mercado. Pero habrá que ver, porque como la tilapia es fresca, esa sale en avión, esa se vende en restaurantes de esos dos estados que le menciono. Entonces habrá que ver si el dueño del restaurante, y obviamente alguien le venderá a ese dueño del restaurante, que es el que importa en esos dos estados, se lo trasladará y el del restaurante dirá, si logro que mis comensales paguen el 10% más por el plato de tilapia, o a ver qué es lo que ocurre y si el consumo se devuelve. Entonces va a ser desafortunadamente, porque para nadie es una buena noticia que le suban los precios, si usted es el consumidor, pues va a ser muy interesante ver cómo el consumo de los hogares de Estados Unidos empieza a cambiar y si cualquiera de los escenarios que usted y yo hemos conversado termina ocurriendo, o que asuma el costo el vendedor, o que asuma el costo el importador, o que asuma el costo el exportador, o que terminan repartiéndose el costo entre todos. sí. Pero definitivamente eso no es bueno. Claro que no. Doctor Bedoya,
¿Qué debe hacer Colombia según ustedes, según la SAT? Colombia, el gobierno de Colombia, ¿cómo debe actuar? Pues yo creo que están actuando en la línea correcta y obviamente que haya ido la ministra de Comercio encargada a Washington es una buena noticia, que la señora canciller también estén moviéndose diplomáticamente lo es. Y lo primero es buscar la manera que esa medida no quede en el tiempo ya con una decisión en firme del gobierno de Estados Unidos, que no va a ser para nada fácil. Sí, El presidente de Estados Unidos ha dicho, lo dijo anoche, poniendo el ejemplo de la China con el caso de TikTok, que si ponen algo en la mesa para negociar, entonces de pronto evaluamos. Yo no sé Colombia qué tendría para negociar, honestamente. Pero pues obviamente esto le puede generar un daño importante a varios sectores. ¿Qué hacer también? ¿O qué no hacer? No ponerse a pensar en medidas de retaliación, que también ya le dijo el gobierno que no lo iba a hacer. Porque si les da por poner aranceles a productos tan importantes como el maíz y la soya y la torta de soya, que se utilizan para la producción de pollo, huevo, cerdo y algo de ganadería, que son alimentos básicos de los consumidores de nuestro país, imagínense usted que le pusiéramos aranceles a esos productos, pues aquí lo que va a terminar es el mismo ejercicio que hicimos, pero para el consumidor colombiano, que se le suba el costo de la comida, pues sí, sería terrible. Entonces, sí. también es bueno que no, que hayan descartado esa opción, porque el tema es con Estados Unidos, sí, que mirar en otros mercados, mirar posibilidades, claro que eso es deseable, pero eso no se hace de la noche a la mañana. No, Así no, que no. toca es trabajar con el sector privado, con gremios, entender las situaciones, mirar estrategias, pero francamente le digo, es que no hay una solución fácil, porque allá ya pusieron la medida y allá les gusta, es como que venga y ponga algo sobre la mesa a ver si negociamos, pero el comercio internacional, ya todos los países están saltando, sus propios aliados grandes a Estados Unidos como el Reino Unido, mire lo que está pasando con los productos de la Unión Europea, lo que Sí, pasó en un principio con Canadá, entonces esta situación desafortunadamente no es buena para nadie. claro. Y tampoco, doctor Bedoya, podemos ponernos con bravuconadas porque eso no conduce a nada. Ahí es que negociar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pero mire, eso es como cuando anunciaron al principio el gobierno que querían renegociar el TLC. Yo decía en algunas emisoras, eso es como cuando usted tiene una pelea de un tigre con un burro amarrado y uno tiene que saber en esa pelea quién es el tigre y quién es el burro amarrado. Sí. Doctor Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAT, le quedamos altamente agradecidos, señor, por esta charla muy ilustrativa. Yo